En los confines más antiguos de Galicia, cuando incluso las primeras aldeas apenas eran un rumor entre bosques y acantilados, ya existía la certeza de que el océano no era un simple cuerpo de agua, sino un reino vivo, consciente, palpitante. La gente aún no tenía templos, pero ya tenía temores. Y entre todos los temores, ninguno era tan profundo como el dedicado a los seres que habitaban más allá de la espuma, en las grietas abisales donde la luz jamás había nacido. Eran llamados, en susurros temerosos, los encantados del mar. Nunca fueron humanos. Nunca fueron animales. Nunca fueron espíritus de muertos, porque ellos existían antes de la muerte misma. Eran entidades surgidas del océano primordial, cuando el mundo era solo roca y agua. No poseían forma única, porque el mar no impone límites, solo posibilidades. A veces emergían como figuras altas y delgadas, translúcidas como gelatina lunar, otras, como sombras densas que parecían absorber el sonido y deformar las olas a su paso. Pero incluso en sus apariciones más discretas, siempre exhalaban la misma esencia, la sensación de que algo vasto, antiguo e inmensamente superior observaba desde detrás de la piel del mundo. Las aldeas gallegas que crecieron en aquellos tiempos nunca se atrevieron a asentarse demasiado cerca del mar. No porque le temieran a las tormentas que ya eran suficientes para sembrar desgracias, sino porque intuían que el océano era un territorio ajeno, gobernado por leyes que ningún mortal podía comprender. Aún así, el hambre obligaba a los primeros pescadores a aventurarse, aunque fuera con respeto, llevando ofrendas de hierbas, aceite y trozos de pan que arrojaban al agua antes de lanzar la primera red. Sabían que no estaban solos. Sabían que, bajo la superficie, existían ojos que observaban. Sabían que, en las noches de luna débil, algo caminaba entre las olas sin hundirse. Y así comenzó una tradición que se mantuvo durante generaciones, nunca mirar directamente a los encantados si aparecían, nunca hablar de ellos durante la noche, y jamás seguir una voz que emergiera del mar. Porque, aunque pocas veces se mostraban, cuando lo hacían era siempre por un propósito. Y ese propósito, para los humanos, jamás era bueno. Con el tiempo, las aldeas crecieron. Muxía, Malpica, Fisterra, Camariñas. Todas se convirtieron en guardianas involuntarias de historias que se transmitían sin cambios, como si las palabras fueran cadenas que mantenían a la humanidad a salvo. Los viejos decían que los encantados formaban parte del equilibrio del mundo. Eran los límites. Lo que estaba más allá de ellos no debía ser explorado ni comprendido. Lo que estaba bajo sus dominios no debía ser reclamado. Pero siempre había quienes desafiaban lo imposible. Se cuenta que en la aldea de Lires vivió un pescador llamado Herdán, conocido no por su fuerza o su habilidad, sino por su curiosidad insaciable. A diferencia de los demás, que huían al escuchar el canto suave que el viento arrastraba desde el mar, él se detenía, intentando descifrar la melodía. A veces creía escuchar palabras antiguas, como si el océano intentara comunicarse. En otras ocasiones, sentía una presencia que lo observaba desde las profundidades, una presencia que lo llamaba por su nombre sin necesidad de usar sonido alguno. Años pasó Herdán tratando de comprender aquello, y aunque no halló respuestas, sí encontró señales. Redescubrió símbolos tallados en rocas antiguas que la marea dejaba al descubierto en épocas de tormentas. Descubrió que muchas de las piedras del litoral tenían marcas que no podían ser obra del viento ni del mar, sino de manos inteligentes que habían habitado allí mucho antes que los aldeanos. Y cuanto más estudiaba, más se convencía de que los encantados no eran simples criaturas, sino algo más cercano a custodios. Custodios de un secreto. Custodios de un pacto que nadie recordaba. Custodios de algo que la humanidad jamás debió conocer. En la noche que cambió su vida para siempre, una tormenta azotaba la costa. Era una tempestad que no pertenecía a las estaciones, sino a algo más profundo, como si viniera de un punto remoto donde los mares del mundo convergían para castigar la tierra. Las olas chocaban contra los acantilados y hacían temblar las aldeas. Nadie se atrevía a encender velas. Nadie rezaba. Nadie dormía. Todos esperaban a que el mar decidiera si ese sería el último amanecer. Herdán, en cambio, salió. Subió al acantilado más alto, aquel desde el que podía observar cómo las aguas formaban remolinos imposibles, como si una fuerza invisible moldeara el océano desde abajo. Y entonces los vio. No eran sombras ni reflejos. No eran ilusiones provocadas por la tormenta. Eran figuras, decenas de ellas, caminando sobre la superficie del mar como si el agua fuese piedra. Sus cuerpos eran altos y ondulantes, luminosos desde dentro,
como si llevaran estrellas atrapadas en su interior. No tenían rostro definido, pero sí la sensación inequívoca de estar observando algo o a alguien. Erdán se quedó inmóvil. Los encantados avanzaban en silencio absoluto. Sus movimientos no generaban oleaje ni sonido. Parecían flotar, pero había algo en su presencia que hacía que el mundo se contrajera a su alrededor. El aire se volvía espeso. El tiempo pareciera estancarse. La sangre del corazón adoptaba un ritmo demasiado lento o demasiado rápido. Eran una interrupción en la realidad, una grieta viviente del océano primordial. Y, sin previo aviso, uno de ellos se detuvo. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia el acantilado donde Erdán estaba, como si lo reconociera. Y entonces ocurrió algo aún más aterrador, el mar se calmó en un círculo perfecto alrededor de la criatura, a pesar de la tormenta, como si el océano entero obedeciera a su presencia. El pescador sintió un frío indescriptible en la nuca. No era el frío del viento, sino algo más profundo, como si la memoria de la humanidad retrocediera dentro de él. Sintió imágenes en su mente, fragmentos de algo antiguo, un océano oscuro sin luna, una tierra joven sin humanos, criaturas que se movían entre las aguas como soberanos. Sintió la primera aparición de los encantados en la tierra, no para atacar, sino para reclamar. Reclamar el mundo que entonces les pertenecía. Reclamar aquello que los humanos profanarían miles de años después. Reclamar aquello que aún seguía bajo las aguas, esperando. Cuando las visiones cesaron, el encantado siguió caminando sin apuro, y uno tras otro, todos los demás desaparecieron entre las olas, como si nunca hubieran existido. Solo quedó el sonido de la lluvia y el rugido de la tormenta. A partir de esa noche, Erdán cambió. Ya no pescaba. Ya no hablaba con nadie. Pasaba los días sentado en las rocas, mirando el horizonte, como si esperara algo. La aldea comenzó a temer que los encantados lo hubieran marcado. Algunos decían que lo habían elegido. Otros decían que lo habían condenado. Pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Se había convertido en un recordatorio viviente de que el mar tenía sus propios designios. Un mes después, desapareció. Su barca fue encontrada intacta en la orilla. Su ropa aún colgaba de un poste, seca. Pero él no dejó rastro. Y lo más inquietante fue la marca que encontraron en la arena, una huella imposible, alargada, de bordes límpidos, como si una criatura translúcida hubiera estado de pie observando la aldea. Una huella que parecía pulsar, como si acabara de ser creada.